Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos. Hoy en Entrevista Venevisión Matutina recibimos a Julio Chávez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Lirio. Buenos días. Tuvo usted ayer derecho de palabra en la sesión de la Constituyente. ¿Por qué abrir un juicio penal al primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara? ¿No hubiese sido la propia Asamblea Nacional el órgano encargado de investigar la conducta de un diputado? Bueno, mira, nosotros ayer, digamos, haciendo uso de lo que establece el artículo 349 de la Constitución, en la cual, en este caso, los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que este órgano plenipotenciario de carácter soberano, ¿no?, se ha instalado y ha establecido una forma armónica con el resto de los poderes y atendiendo a lo que establecen las bases comiciales por las cuales fue electa la Asamblea Nacional Constituyente, que hablaba fundamentalmente del rol para garantizar y preservar la paz de la República. Creíamos nosotros que este juicio que adelanta el Alto Tribunal de la República, el TSJ, debe ser autorizado, ¿no? Como en efecto fue lo que ocurrió el día de ayer. Se le dio una autorización al TSJ para que continúe, ¿no?, todo este proceso que se le sigue al señor Freddy Guevara Cortés y a otros dirigentes de la oposición, que en efecto eso va a ocurrir a propósito de todo lo que significó todos esos actos de violencia, de terrorismo, que durante cerca de 3 meses, Lirio, llenaron al país de violencia en las principales regiones de la República, ¿no? Vale decir que esa cantidad de muertos, y ayer, por cierto, el informe que presentó tanto el fiscal general de la República como el secretario ejecutivo de la Comisión por la Verdad, daba cuenta, Lirio, de los testimonios que presentaban, por ejemplo, niños que fueron utilizados como escudos humanos, ¿no?, y que inclusive denuncian, entre otros, a Freddy Guevara Cortés, de ser los que planificaron y los que pagaban, ¿no?, por la actuación de estos niños, que esto es importante resaltarlo, ¿no?, porque a nivel internacional nosotros hemos firmado como Estado parte, ¿no?, del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, ¿no?, cosa que no es el caso venezolano. Pero sin embargo, Lirio, en este protocolo, del cual Venezuela es parte y es firmante, en el artículo 4 establece, ¿no?, que los grupos armados, distintos a las Fuerzas Armadas de un Estado, no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. Los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar estas prácticas, ¿no? De modo que lo que estábamos haciendo en la Asamblea Nacional Constituyente es darle entonces esa autorización para que por estos casos y por esos casos de violencia extrema, recuérdate, Lirio, nosotros vivimos allá en el estado Lara, por ejemplo, cómo estos grupos actuaban, cómo secuestraban a personas en urbanizaciones, cómo generaron ecocidio, cómo quemaron a personas vivas inclusive. Estas cosas no se pueden permitir y en consecuencia no va a haber impunidad, y por eso ayer la Asamblea Nacional autoriza al TSJ para que continúe con la investigación. Usted dice que esto mismo les va a ocurrir a otros líderes de la oposición. ¿Quiénes serían? Bueno, todos aquellos que participaron, que formaron parte de la planificación de estos hechos en el país. Es público, notorio y comunicacional, como dicen ustedes, que el caso de Julio Borges, por ejemplo, participó de manera directa, inclusive hicieron periplos en el mundo entero solicitando bloqueo financiero, asfixia. Hay cartas que emitió el presidente de la actual Asamblea Nacional en desacato, ¿verdad?, solicitando, ¿no?, a algunas importantes organismos e instituciones financieras internacionales, bueno, que apretaran el bloqueo y la asfixia económica contra el país. Yo creo que esas cosas, Lirio, no se pueden permitir, y una de las razones por las cuales el pueblo eligió un 30 de julio, más allá de toda la agresión
y los impedimentos que hicieron para que la gente fuera a votar el 30 de julio, bueno, una de las cosas es precisamente garantizar la paz. Y esto, de alguna manera, significa, Lirio, de que no va a haber impunidad en el país, y Freddy Guevara y los que tengan que responder, pues se verán con la justicia en este caso. ¿Qué piensa de que algunos países califiquen esto como ataque al Parlamento venezolano y que Chile haya ofrecido asilo político a Freddy Guevara? Pero no extraña la posición del gobierno chileno, ¿no? Que por cierto, todavía sigue vigente en ese país una constitución pinochetista, ¿no? Como claramente es conocido en el mundo entero, un país que ha sido hostil contra Venezuela, que de una vez se anticipó a recibirlo en calidad de huésped, ¿no? Y seguramente le van a otorgar el asilo, porque tanto Chile, Colombia, estos países que en el continente se han alineado con esta política de agresión contra Venezuela, y no nos extraña para nada que Chile pues haya dado este paso, pero que en efecto el mundo entero tiene que saber, tiene que conocer que aquí se cometieron delitos que tienen que ser pagados, en este caso con cárcel como corresponde. La pregunta que le haríamos es, ¿qué harían en Chile, por ejemplo, si algún parlamentario, Lirio, un directivo de la Junta Directiva del Parlamento chileno, utiliza el Parlamento para decir que va a derrocar al presidente Bachelet, o que va a convocar trancazos en Chile, o que va a quemar personas en Chile, o que va a utilizar niños como escudos humanos? O sea, ¿qué diría el Parlamento chileno? ¿Qué diría el mundo entero la actuación de estos dirigentes? Pasemos a las elecciones municipales, que ya falta poquito más de un mes para que se realicen. ¿Qué piensa de la postura de algunos partidos de oposición que abiertamente han dicho que no van a participar, que llaman a no votar, y la posibilidad de que sean inhabilitadas esas tarjetas? ¿No sería criminalizar esa postura? ¿No son libres de no participar? Claro, pero recuerda que hay una ley también del Consejo Nacional Electoral, una ley orgánica de participación del sufragio, que establece con claridad que si una organización en un proceso electoral pues, no reunió la votación, digamos, mínima exigida, automáticamente tienen que ir a un proceso de renovación. Eso ocurrió, ¿te acuerdas?, con los partidos que forman parte de la MUT. Ellos fueron como MUT, no como partidos que conforman la MUT, y en consecuencia no obtuvieron ninguna votación. Bueno, la ley indicaba, en este caso establece con claridad, que tienen que renovarse. Pero la pregunta también que debe hacerse la comunidad internacional, el pueblo venezolano, bueno, por eso no era lo que pedía la oposición venezolana, Lirio. No hicieron cualquier cantidad de gestiones internacionales para que en Venezuela hubiesen elecciones libres como corresponde, ¿no? Es el mismo CNE que los eligió a ellos y los proclamó en el 2015. Entonces, ¿cómo es que ahora la oposición venezolana, que pedía a gritos que hubiesen elecciones en el país y que a partir de los resultados, ¿no?, que se obtuvieron el 30 de julio, que fue una votación histórica, fue una épica del pueblo venezolano para ir a votar, aun cuando estos dirigentes le impidieron, ¿no?, cerrando centros, asediando centros, de que no votaran? Bueno, ¿cómo es que ahora la oposición venezolana le dice al pueblo de que ellos se van a abstener de ir a votar, ¿no? Qué extraña posición, qué cosa más incongruente, ¿no?, inconsistente con lo que ha sido la tradición del pueblo venezolano. Bueno, lo que va a ocurrir, Lirio, el 10 de diciembre es que hay una importante victoria del pueblo venezolano y las fuerzas revolucionarias, aunque estos dirigentes sí se inscribieron, Lirio, en otros partidos, pero hay dirigentes de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, en otras regiones, que sí están participando en las elecciones, a pesar de que su partido o la tarjeta, en este caso, no va a aparecer. De modo que yo creo que ese es un llamado irresponsable de la oposición. Si alguna cosa nos ayuda a dirimir las diferencias, es precisamente a través de la vía democrática. Constituyente, la economía. Ya la Asamblea Nacional Constituyente tiene 3 meses instalada, las 8 leyes las presentó el presidente Maduro en el mes de septiembre. Parece que no termina de despegar la recuperación económica, la capacidad de compra, el acceso de los venezolanos a alimentos, a las medicinas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuándo va a ser palpable el resultado del trabajo de la Constituyente para favorecer la situación económica, sobre todo la doméstica, la del ciudadano común? Sí, yo creo que aquí nosotros debemos tener, digamos, la claridad, y el pueblo venezolano debe entender también que este tema de la afectación a la economía es multifactorial y no se va a resolver de la noche a la mañana, Lirio. Ahora, lo que nosotros sí creemos, en la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión ha venido trabajando, recibió las leyes que el presidente
planteó la Asamblea Nacional Constituyente. Hay todo un debate muy duro, por cierto, que se está dando en la Comisión de Economía. Ya se comienzan, digamos, a tomar decisiones importantes para ir resolviendo, para ir avanzando en el nuevo modelo económico, porque definitivamente este modelo dependiente exclusivamente de la renta petrolera colapsó y en consecuencia la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es crear las bases para comenzar a edificar un modelo económico productivo que no es precisamente el que teníamos. Ahora, estas decisiones corresponden al Ejecutivo Nacional, el presidente lo ha dicho con mucha claridad, Lirio, y se trata de gobernar la economía, de tomar las decisiones, tener la autoridad para que en efecto esos precios que se están acordando de manera consensuada con el sector productivo del país sean respetados. También creemos que hay instituciones, no podemos ir a una guerra de esta magnitud, una guerra económica declarada como esta, con un instituto como el SUNDE, por ejemplo, y allí hemos planteado en esta ley crear, digamos, estos fiscales a través de los CLAP, cosa que se está debatiendo y se está gestando para que en efecto podamos combatir con fuerza estas, estas decisiones que en efecto van a devolverle, digamos, la tranquilidad al país. Pero recuerde que lo fundamental para nosotros ahorita es garantizar la paz, Lirio, y de este camino no debe sacarnos nadie. No está todavía consolidado el tema de la paz. Estamos enfrentando una generación fascista que se cultivó, que se formó en el odio, ¿no? Y en consecuencia, Lirio, decisiones como la de ayer tenemos que tomarla para que se garantice la paz y podamos entonces construir en paz, en tranquilidad, el nuevo modelo económico que en efecto va a surgir de este debate y de esta coyuntura por la cual estamos atravesando. Prácticamente no nos queda tiempo, pero habiendo sido usted diputado por ese estado y habiendo ocupado posiciones importantes en el buró del PSV, quisiera que aclarara exactamente una versión no confirmada que está circulando desde ayer en Lara. ¿Es cierto que la gobernadora Carmen Meléndez va a renunciar para dejar en su lugar a Luis Reyes Reyes, el exgobernador, para ella venirse a Caracas a otro cargo? No, yo creo que en Lara, con la victoria que se obtuvo en las elecciones pasadas, del 15 de octubre, Lirio, creo que se ratifica el camino de la esperanza, ¿no? Y creo que es lo que está planteado en Lara. La compañera Carmen Meléndez tiene apenas días, ¿no?, en la gobernación. Tú y yo, que somos larenses, sabemos, ¿no?, y somos testigos de lo que eso ha implicado en función de recuperar, de rescatar ese estado, comenzar a recuperarlo, ¿no? Pero no está planteado por ahora de que la compañera Carmen Meléndez renuncie, sino que por el contrario, se va a comprometer mucho más con los larenses para resolver y para saldar esa deuda que generó el mal gobierno de Henry Falcón. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, Lilia. Despedimos así entrevista de Venevisión con Julio Chávez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Quedamos contigo, Gregorio.